Pero mire, continuemos con este análisis. ¿Cómo nos va a impactar sobre todo a los ciudadanos de a pie? Lo decía María Elena Morera, muy probablemente se está apostando a acelerar la militarización del país. Conozcamos otros análisis y para eso le agradezco muchísimo a Víctor Hernández, especialista en seguridad, que nos acompañe hoy para poder platicar al respecto. Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido. Muy bien, Magda, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todo nuestro auditorio. Oye, como siempre es un gusto tenerte en este espacio. Oye, platícanos, ¿cómo viste el presupuesto? ¿Qué opinas? Pues prácticamente parecería que se está apostando por desaparecer las corporaciones municipales y las estatales. Efectivamente, Magda, lo primero que llama la atención del presupuesto de la Federación para el siguiente año es la desaparición del Fortaseg, un fondo de 4,000 millones de pesos destinado al financiamiento de las policías locales. Hay que decirlo, Fortaseg no es la única fuente de financiamiento para las policías municipales, también existe otro llamado Fortamun, pero la desaparición de Fortaseg es un síntoma más de lo que muchas organizaciones y activistas han denunciado desde el inicio de este sexenio. El presidente López Obrador mintió en campaña. No tiene la intención de regresar el ejército a sus cuarteles, sino de consumar el proyecto calderonista de militarización de la seguridad pública. Algo irónico en verdad, el presidente López Obrador ha llegado a extremos de militarización a los que ni siquiera el presidente Felipe Calderón se atrevió. Y el problema es que esta militarización no solo se está dando en el ámbito de la seguridad pública, sino en otros ámbitos de la vida del país. El proyecto del presupuesto del próximo año incluye un incremento al presupuesto de las Fuerzas Armadas que responde a las nuevas funciones que le está asignado el presidente. Hoy en día los militares no solo son soldados, sino que también son policías, son albañiles, son banqueros, son administradores de aduanas, y esto es terriblemente peligroso en un país en el que históricamente ha habido poquísima supervisión civil de las actividades militares. Oye, fíjate que tocas un tema crucial porque recuerdo que en la última plática que tuvimos, Víctor, pues hablábamos justamente acerca de un reportaje que había sido publicado en el diario El País, en donde pues se trataban algunos temas de posibles desvíos de recursos por parte del ejército, ¿no? Que había ahí muy poca transparencia con este asunto. Y recuerdo muy bien que nos decías justamente eso, que el verdadero problema es que no están obligados realmente a transparentar, o corrígeme si me estoy equivocando, a transparentar qué es lo que están haciendo con esos recursos. Entonces, podríamos hablar de que también hay un riesgo inminente de caer en actos de corrupción, de desvíos de recursos al momento de estarle destinando tanto al ejército. Por supuesto, una de las primeras denuncias que se hizo tras la creación de la Guardia Nacional es que, a diferencia de otras corporaciones policiales, a los militares que se transferían a la Guardia Nacional no se les exigía el requisito de pasar los exámenes de control y confianza, ¿no? Examen toxicológico, examen poligráfico, que son precisamente el tipo de instrumentos que, por ejemplo, en el ámbito de la seguridad privada y en las investigaciones corporativas, cuando hay un caso de fraude, esos son los primeros instrumentos que se aplican para detectar si hay un posible caso de corrupción, de desvío de recursos, y además ahora las tentaciones son mucho más grandes, porque ya no solamente manejan su presupuesto normal como Fuerzas Armadas, sino que, al menos en el caso de Sedena, manejan también el presupuesto de la Guardia Nacional, y también ahora, a partir del decreto de militarización de la seguridad pública, son ellos los encargados del manejo de las aduanas. Es decir, por ponerte un ejemplo, si ahora para lograr que pasara un cargamento, si antes se le tenía que dar un soborno a alguien de aduanas, ahora se le tendrá que dar quizás a un militar. Es decir, el problema es que se le está poniendo demasiada tentación a las Fuerzas Armadas, y no se trata de manera, digamos, a priori desconfiar de ellos o de su probidad, pero el presidente López Obrador se equivoca al afirmar que de alguna manera son ángeles y son santos y que no tienen tentaciones. En ese sentido, en la medida en que no haya controles civiles genuinos sobre el presupuesto y sobre las actividades militares, pues habrá oportunidades para este tipo de actos de corrupción. En la práctica que tuvimos la vez pasada mencionamos algunos ámbitos. Por ejemplo, el hecho de que en la práctica no hay un control legislativo real sobre las Fuerzas Armadas. Si tú revisas, por ejemplo, la composición de la Comisión de Defensa, de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, a lo mucho te vas a encontrar 2 o 3 diputados que algún tipo de conocimiento más o menos tienen sobre Fuerzas Armadas, pero el resto son legisladores inexpertos, que en ese sentido están legislando a ciegas y no pueden tener un control efectivo de la operación de las Fuerzas Armadas.
Oye, pero dime una cosa, entonces, ¿a qué le atribuyes esta redistribución del recurso? Si bien es cierto, se sabe que es para fortalecer la Guardia Nacional y demás, pero parecería entonces que sí, ya de plano y en definitiva se quiere hacer a un lado a estas corporaciones. Te lo planteaba hace un momento, y es que, si bien es cierto, mencionas, ¿no? El Fortasec debió de haber sido solamente un complemento en el caso de los municipios para el fortalecimiento de la seguridad al momento de contar también con el Fortamun, pero pues vemos que hay muchos que sí se van a ver severamente afectados porque estaban prácticamente basados en este recurso como para poderle hacer frente a la inseguridad. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces con el delito de fuero común, que es lo que nos pesa a todos los mexicanos? Al mexicano de a pie no es el delito del fuero común el que le impacta directamente. Eso es muy importante, Magda. 9 de cada 10 delitos que se cometen en México son del fuero común. Es decir, que no los va a atender la PGR, no va a llegar un helicóptero de la Policía Federal a atenderlo, sino que lo tiene que atender la policía local y las fiscalías locales. Es muy claro que el presidente López Obrador tiene una agenda de militarización de la seguridad pública, que es en el fondo relegar presupuestal y operativamente a las policías municipales, y esto es un gran problema porque las soluciones a la seguridad pública se tienen que dar desde lo local por muchas razones. No es igual el delito en Nayarit que en Yucatán, que en Nuevo León, es decir, se necesitan de estrategias distintas. Ese era el gran efecto de la estrategia militarista del presidente Calderón y que también continuó Peña, que era querer aplicar una solución única a todos los estados, cuando en realidad el mundo criminal está segmentado y se comporta diferente en distintas localidades. Segundo, incluso si el presidente quisiera que ahora la Guardia Nacional, que no es otra cosa que el ejército disfrazado de policía, se encargara de ser una policía municipal, no le alcanzan los elementos que tiene actualmente. Necesitaría triplicar el personal que actualmente tienen hoy las 3 Fuerzas Armadas y en el fondo convertirlos en policías municipales. ¿Cuál es el gran problema que inhabilita a las Fuerzas Armadas para ejercer labores de policía municipal? Que nunca se quedan en una misma comunidad. Los militares cada 3, cada 5 años se cambian de entidad y esto es una herencia de la Revolución Mexicana. Dado que México en el siglo XIX tenía muchos caudillos, es decir, muchos generales que eran jefes de alguna región militar por mucho tiempo y tenían control de la zona y después se sublevaban para convertirse en presidentes de la República, el Ministerio de Guerra en México después de la Revolución decide hacer un cambio. Los militares tienen que estarse moviendo constantemente para que no hagan lazos con la comunidad. Y ese es un gran problema, porque entonces, ¿cómo puedes patrullar a una comunidad que ni siquiera conoces, que ni siquiera te importa? Oye, Víctor, pero en este sentido también vemos algo que puede llegar a ser grave y que, bueno, en algún momento se llegó a apuntalar, ¿no? A ver, el hecho de que la Guardia Nacional esté directamente involucrado en el combate del crimen, del fuero común, de estos delitos que se cometen en contra del ciudadano de a pie, lo puede llevar también a actuar con cierta negligencia, a violar los derechos humanos, que pues era parte de lo que se había prometido, ¿no? Que la Guardia Nacional no iba a violar derechos humanos. Pero ahora estamos viendo, y de acuerdo a un recuento que hacía Animal Político recientemente, pues que al menos han sido 6 violaciones graves a los derechos humanos que han sido señaladas en los últimos meses y que involucran directamente a la Guardia Nacional, y ya no nos vamos lejos. Ahí tenemos el caso de lo de Chihuahua. Por supuesto, y además hay genuinamente un abuso conceptual y jurídico sobre esta distinción ambigua que hay entre Guardia Nacional y Fuerzas Armadas. Por ejemplo, ahora en el caso de Chihuahua, de esta posible ejecución extrajudicial que se está investigando, llaman la atención 2 cosas, ¿no? Primero, que las Fuerzas Armadas, lo primero que siempre dicen cuando se presentan este tipo de casos es: fue una agresión, fue en flagrancia, nos estamos defendiendo, y ya que el caso llega a los medios y ya que hay peritajes y se acredita que en realidad puede tratarse de una ejecución extrajudicial, empiezan a saltar varias cosas. No sé si te diste cuenta que el personal que estaba en Chihuahua cuidando la presa tenía su brazalete de plan DN3. Oye, a ver, ¿cómo justificas que tanto personal armado esté cuidando una presa y les pones brazalete de DN3? Es decir, hay todo un abuso y una confusión al momento de hacer el despliegue de elementos militares, que además pareciera ser que el presidente López Obrador lo está aprovechando adrede, porque entonces, fíjate, ahorita nada más hay 6 casos activos de violaciones de derechos humanos en contra de la Guardia Nacional, pero entonces, ¿qué puedo hacer? Distribuyo la estadística. Pues unas digo que fue la Marina, otras que fue la Fuerza Aérea, y entonces así tenemos números relativamente bajos. ¿Por qué las Fuerzas Armadas pueden llegar a cometer violaciones de derechos humanos? Porque el entrenamiento militar es muy distinto al policial, y te lo digo yo que fui soldado. El entrenamiento del soldado está hecho para volverte un cabrón.
El entrenamiento del soldado está diseñado para operar en un contexto en el que las instituciones y el derecho fracasaron. El entrenamiento policial no. El uso de la fuerza policial es quirúrgico, por eso los policías no tienen morteros, helicópteros, ametralladoras de alto calibre, porque se utiliza solamente un uso de la fuerza quirúrgico y por supuesto que también es una educación emocional, es una pedagogía para refrenarse, para que incluso si te están gritando a la cara, si te están provocando, puedas controlarte, porque el policía tiene que ser un mediador de conflicto, no un verdugo, no un ejecutor. Y es muy distinto lidiar con un enemigo en un territorio ocupado a lidiar con un ciudadano que tiene derechos. Esa es la distinción fundamental entre la labor policial y la labor militar. Oye, qué panorama tan complejo el que estamos viendo entonces en este sentido, cuando vemos que todavía se busca fortalecer aún más, que hay una intención detrás del brindarles aún más recursos y este debilitamiento a las corporaciones pues de proximidad, ¿no? A las municipales, a las estatales, que ya sabemos que es esa policía de proximidad la que tiene cercanía con el ciudadano. Y para concluir, Víctor, dime entonces, esta intención detrás del presupuesto, para regresar al tema que nos compete hoy, ¿es una salida del gobierno federal entonces para evadir su responsabilidad con los ayuntamientos? El problema que estamos viviendo en este momento es una ruptura paulatina del pacto federal. Ya tuvimos con los gobernadores que ahora salieron de la CONAGO por el tema fiscal. Ahora la crisis que está desbordando es el tema de seguridad pública. Y muy en el fondo es una de las razones por las que México se ha denunciado como un Estado fallido. Si la función del Estado, y eso es desde el primer nivel, desde el gobierno municipal, es proveerme de seguridad, pero no lo está logrando, empiezan a surgir fenómenos como por ejemplo las autodefensas, como por ejemplo el video de la combi, todos los videos que le siguieron de ciudadanos que retoman esa facultad de hacer justicia que en principio solamente le correspondía al Estado. Fíjate, haciendo alusión a la nota que mencionabas hace un momento, ¿no? Del número de policías asesinados en Sonora. Fíjate en la estadística desgranada. Los policías que más fallecen, los que más han muerto durante la guerra contra el narcotráfico, son policías municipales. No son policías federales, no son guardias nacionales, no son soldados del ejército mexicano, son policías municipales los que siempre desbordan la estadística de funcionarios públicos que mueren en labores de seguridad pública. Y esto es muy importante porque necesitamos ofrecerle calidad de vida a nuestros policías municipales, que suelen ser el primer respondiente ante cualquier delito. Necesitan seguros de vida, necesitan becas para sus hijos, necesitan créditos para vivienda y, por supuesto, incrementos salariales que no va a permitir la desaparición del Fortasejo. Híjole, Víctor, de verdad que nos, pones el dedo en la llaga en muchísimas cosas de las que están pasando y que sin duda nos lleva también a reflexionar, ¿no? De pronto llegamos a ser también muy injustos con el tema de los policías municipales, los tachamos de corruptos y los podemos tachar de ineficientes y de muchas cosas más. Sin embargo, también son los primeros que terminan respondiendo ante este tipo de delitos del Foro Común, y si no tenemos policías capacitados, policías bien equipados, policías que tengan un salario digno, pues difícilmente lo vamos a poder hacer frente a esta violencia que tiene asediado al mexicano, ¿no? Muchísimas gracias, Víctor, esperamos escucharte pronto. Muchas gracias, Magda, nos vemos a las 6 en A Fondo, precisamente para seguir tocando este tema. Muchas gracias. Mucho que tocar en A Fondo, seguramente. Gracias, un abrazo para ti, que tengas una excelente tarde. Y mire, vamos a pasar a más información porque, bueno, ya que estamos hablando de temas de violencia, de seguridad, también la percepción a nivel internacional puede ser bastante curiosa. Hubo por ahí una serie de declaraciones que se trae ahí Donald Trump, que ya sabemos que de pronto nos agarra de piñata, ¿no? Trae unas declaraciones bastante interesantes y el presidente Andrés Manuel López Obrador le respondió, pero de eso le platico al volver del corte.